¿Es o no es una amenaza la influenza H1N1? En absoluto es la amenaza que en los medios se nos ha querido, bueno, pues manifestar que era. Es decir, no es una amenaza superior a la gripe que tenemos cada año. ¿Y por qué hay una campaña tan fuerte de incluso organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud sobre la influenza H1N1? Claro, el tema del por qué ya es un tema de interpretación, que entonces a mí lo que me gustaría es dar algunos datos que ayudan a entender, pues bueno, que ayudan a objetivar cuál es la situación real al respecto de esta gripe. Y estos datos, el primero es que no es una gripe nueva, que no es un virus nuevo. Esto es lo primero que se dijo. Pero se ha dicho que es nuevo. Se ha dicho que es nuevo y esa novedad voy a decir enseguida cuál es, que es solamente la cepa, pero eso es diferente. O sea, si es un virus nuevo, un virus que la humanidad no ha estado aún expuesta a él, eso significa que nadie de la población internacional va a tener inmunidad a ese virus. Entonces eso podría, faltan datos aún, pero podría justificar pues un nivel de alarma superior al habitual. Pero el virus, en cuanto al virus A, esto del virus A, cada año forma parte de los virus estacionales. Y luego el subtipo, que se llama H1N1, pues desde el año 77 también forma parte de los virus que aparecen cada año en la temporada de gripe. Solamente es la cepa, y con los estudios que tenemos se ha visto que un 33%, o sea, un tercio de los mayores de 65 años tienen ya inmunidad para este virus, y hasta un 9% de los menores. Es decir, que no es un virus nuevo, sino que solamente es una cepa nueva y por tanto hay ya parte de la población que tiene inmunidad. En Venezuela han muerto más de 90 personas por la influenza H1N1. Y eso inmediatamente tiene que ponerse en el contexto de cuántas personas mueren normalmente por la temporada de gripe. Yo los datos exactos de Venezuela no los conozco, pero los de Europa sí, y en Europa en una temporada de gripe mueren en la normal, ¿no?, la de cada año, de 40.000 a 220.000 personas. Y esto no son datos de ninguna fuente alternativa, sino pues del centro oficial que se dedica a recoger estas estadísticas en Europa. ¿Por qué tenemos esa variación de 40.000 a 220.000? Es porque, bueno, la gripe no siempre es la misma, hay años buenos y hay años malos. Esta es la gripe normal. En el año bueno de la gripe normal mueren en Europa hasta 40.000 personas. Entonces, de momento, con los muertos que llevamos en Europa, se prevé que la mortalidad va a ser menor que la habitual. Por tanto, es una gripe más benigna. ¿Es una gripe más benigna? Diríamos que es sí. demostrable con los números, por lo que usted dice. Si una persona pudiera escoger, esto es una metáfora, ¿no?, pudiera escoger entre infectarse de la gripe de cada año o infectarse de la gripe H1N1 de este año, debería escoger infectarse de la de este año porque se ha demostrado más benigna que la gripe. Va a ser menor la letalidad. Exacto. Y la primera de estas irregularidades sería algo que ocurrió en el mes de febrero de este año en un laboratorio que es norteamericano, que se llama Baxter, pero que tiene una filial en Austria. Esta filial distribuyó a 16 laboratorios colaboradores en 4 países de Europa, distribuyó 72 kilos de un material que debía ser virus de la gripe estacional, un material supuestamente para vacunas de la gripe estacional, y que, bueno, por casualidad un técnico de la República Checa inyectó a unos animales hurones, ¿no?, con esa vacuna para hacer una prueba extra de seguridad, y todos los hurones infectados, inoculados, todos los hurones vacunados murieron. Entonces eso fue tan sorpresivo que se analizó realmente cuál era el contenido de este material. ¿Y qué se encontró? Se encontró el virus de la gripe aviar. Virus vivos, era una mezcla de virus vivos de la gripe estacional con la gripe aviar. Entonces esto es una irregularidad grande, muy grande, porque en los laboratorios que manejan este tipo de virus existen unos niveles de bioseguridad, y el nivel de bioseguridad 3 hace en la práctica imposible que esto hubiera ocurrido accidentalmente. Entonces yo, ni en su programa ni en los escritos que ya he publicado, voy a decir que eso fue hecho expresamente, pero sí me corresponde decir que la probabilidad de que eso fuera un accidente es mínima con los datos que tenemos. O sea que es posible presumir que haya sido eso ocurrió. Una preparación de laboratorio. Entonces, si eso no se hubiera descubierto a tiempo, esta pandemia que luego hemos anunciado sin base real, con los datos que hemos dicho antes, con un virus que es menos letal, pues
entonces sí que hubiera ocurrido una pandemia grave. Con la influenza aviar. Exacto, con el virus con esta mezcla aviar. de virus que nadie pues esperaba que fuera distribuido. Un dato que nos ayuda a entender por qué hacemos énfasis en esta irregularidad es, bueno, yo no sé aquí en Venezuela si los periódicos informaron de esto que pasó en febrero en Europa, pero los periódicos en Europa no informaron de ello. ¿Hubo Por tanto, censura fue contra algo información? que es suficientemente importante como para que fuera pues conocido, y no solamente no lo fue, sino que bueno, el Parlamento austríaco naturalmente sí abrió una investigación. Este laboratorio está bajo investigación criminal, de responsabilidad criminal, pero es uno de los laboratorios que fabrican, se le ha pedido desde la OMS que fabrique vacunas para la gripe A. O sea, que sería, es decir, podría interpretarse que se quería crear una enfermedad para luego bueno, eso, hacer comercio con la eso supuesta podría cura, ser una posibilidad. ¿Qué otro dato? Y la otra aportaría? irregularidad tendría que ver con la definición de pandemia de la Organización Mundial de la Salud y de las fases de esta pandemia. Porque, bueno, hay un dato que es el de la mortalidad, que es un dato que nos justifica hablar del nivel 6 de pandemia, porque lo que incluye este nivel no es solamente una extensión geográfica de la infección, sino esta posibilidad de que si la población no tiene inmunidad, pues se puede morir, haya una letalidad muy alta. Pues bien, esto, con esta definición de pandemia anterior, esta definición de pandemia la OMS la cambió en este periodo que llamamos pues en el mes de mayo, diríamos. Entre abril y mayo fue un cambio en la definición de pandemia de la OMS. Antes incluía la mortalidad y a partir de este mes, es decir, justo antes de declarar pandemia a esta infección por la gripe H1N1, esta definición desapareció el requerimiento de la mortalidad. ¿Por qué cree que hubo este cambio en la Organización Mundial de la Salud? Bien, si esta definición hubiera mantenido en su fase 6 el impacto sobre la población, entonces no hubiera sido posible declarar una pandemia con las condiciones del virus del que estamos hablando. ¿Y por qué es importante declararla o no declararla? Claro, ¿qué cambio hay Ahí formalmente? Hay unas consecuencias políticas de la declaración de pandemia. ¿Cuáles son esas consecuencias políticas? Y consecuencias políticas serían, de acuerdo con los documentos que se llama el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS. Esto fue redactado en el año 2005, pero entró en vigor en el 2007. Ahí hay, bueno, el artículo 12, el punto 3, que indica, en caso que exista una pandemia y solamente en caso que exista una pandemia, la OMS puede no solamente dictar recomendaciones a los países miembros, sino dar órdenes, lo que en la práctica equivale, bueno, pues a la posibilidad de que se pudiera instituir una vacuna obligatoria. Una vacuna obligatoria significa, por ejemplo, pues adquirir esa vacuna a los países con un costo en un momento de crisis que, bueno, yo creo que es de mucha importancia poder debatir si eso se está realizando con los datos científicos necesarios o no. ¿Es una enfermedad? Ahí, bueno, pues algunos de los médicos más prestigiosos, entre los cuales está el doctor Wolf-Dieter Ludwig. Este es el presidente de la Comisión para el Análisis de Medicamentos de los médicos alemanes en su conjunto, en toda la nación. Y él es oncólogo y, por tanto, en su práctica clínica lo que ve son pacientes de alto riesgo porque están inmunodeprimidos, bien por la enfermedad, el cáncer, o por el tratamiento de quimioterapia. Pues él ya ha anunciado públicamente en Alemania que él no aconseja a ninguno de sus pacientes que se vacune, porque esta vacuna no ha estado probada en humanos suficientemente. Fíjese, tanto Venezuela como Cataluña, España, como cualquier país, yo creo que debe exigir conocer las condiciones en que esta vacuna ha sido producida, conocer las garantías. No puede ofrecerse la vacuna a la población, mucho menos se podría de forma obligatoria, sin que la población conozca que esta vacuna no sabemos los efectos secundarios que puede tener. No se ha probado suficientemente. Exactamente, tiene coadyuvantes que son mucho más fuertes que los habituales, y ahora hay un dato muy importante, que es que una novedad respecto a la vacuna de la gripe de cada año es que este año las compañías farmacéuticas han forzado a los gobiernos a firmar acuerdos que les dan a las compañías exención, bueno, les eximen de responsabilidades legales en caso que la vacuna cause daños importantes o incluso la muerte a las personas que se la administren, ¿no? ¿Qué evidencia clínica, evidencia científica tenemos que esta vacuna va a proteger más de lo que va a dañar? La respuesta es, evidencia científica no tenemos ninguna. No tenemos ningún estudio que demuestre que este antiviral realice un resultado mayor que
disminuir en unas pocas horas el tiempo de síntomas de la enfermedad. Y por tanto, en Nada este más caso, que eso. para la población general está No desaconsejado. mejora el sistema inmunológico. Es posible, bueno, pues hablar de una campaña que no sea objetiva, sino que, por ejemplo, bueno, los beneficios que va a tener la industria farmacéutica por la venta. Al principio dijeron que esta vacuna iba a administrarse con 2 dosis. Sí. Eso significó, por ejemplo, para Suecia, la adquisición de el equivalente al doble de su población en millones de vacunas. Y ahora están intentando devolver parte de la dotación porque parece que con una dosis habrá suficiente. Por tanto, ¿qué detrás? ¿Hay intereses económicos? Esto no hay duda. Que hay una no adecuación entre la información científica y el grado de alarma en la población, esto también es cierto. Y que existen irregularidades como lo que he explicado del virus contaminado, es decir, vacunas o material contaminado con virus, que no ha sido aún resuelto. El caso criminal está abierto. Sigue la investigación. Sigue la investigación. Hasta que esta investigación no se resuelva, la posibilidad, si eso fue un accidente, que quizá lo fue, la posibilidad que ese accidente se repita sigue abierta. Y, por tanto, la vacuna no solamente puede no ser necesaria, podría ser nociva si estuviera contaminada.